Hoy nos metemos de lleno en una disyuntiva que parece flotar en el aire constantemente, ¿no? ¿Qué vale más? ¿Ser muy conocido o, o dejar una huella que realmente perdure? Uf, tema potente. Sí, porque vivimos en una época donde la fama parece ser la moneda de cambio del éxito. Con esa búsqueda incesante de validación, sobre todo en redes, en el mundo digital. Totalmente. Para ayudarnos a reflexionar sobre esto, contamos con extractos de un libro que, la verdad, aborda precisamente esta cuestión. Ser conocido o trascender. La búsqueda de significado más allá del éxito superficial. Cómo dejar una huella en el mundo. De Pedro Agüero Vallejo. Buen material. Sí, vamos a analizar a fondo las ideas clave de este autor para entender cómo mirar más allá de lo superficial, digamos. La misión que nos proponemos hoy es desentrañar qué significa realmente trascender. ¿En qué se diferencia de esa fama que a veces parece tan fugaz, verdad? Sí, que hoy está y mañana a la sabe. Exacto. ¿Y qué pistas nos da el libro para construir un legado con auténtico significado? Vale, pues, vamos a desgranar esto. Pues sí, porque además es una cuestión tremendamente relevante hoy en día. En un entorno tan saturado de información, donde la atención es súper volátil y el reconocimiento puede ser tan efímero, Uf, sí. la pregunta por un significado más profundo, por un impacto que realmente quede, pues cobra una fuerza especial. Es casi una inquietud existencial moderna, diría yo. Totalmente de acuerdo. El libro arranca precisamente poniendo las cartas sobre la mesa, ¿no? Distinguiendo conceptos. Empieza hablando de lo que llama fama efímera, que la caracteriza principalmente según el texto. ¿Es solo que dura poco o hay algo más? Bueno, no es únicamente la duración, aunque es un factor clave, claro. El autor subraya sobre todo su superficialidad. Ah, vale. Puede estar basada en aspectos triviales, ¿sabes? O en un golpe de suerte viral, algo que capta la atención masiva, pero que no necesariamente se ancla en logros profundos o contribuciones significativas. Entiendo. El foco recae mucho en la figura pública en sí, en la persona, más que en lo que esa persona aporta realmente. Entiendo, o sea que el peligro, por así decirlo, es que esa fama esté, vacía de contenido real, desconectada de un impacto tangible más allá del momento. Algo que vemos bastante, ¿no? Exactamente. Y por eso mismo su impacto tiende a ser limitado en el tiempo. Puede generar influencia, a corto plazo sí, pero raramente cataliza un cambio duradero o inspira de forma sostenida una vez que la novedad pasa. Se diluye. Y frente a eso que nos presenta el libro como alternativa, habla de trascendencia personal y legado significativo. ¿Qué son exactamente? Así es. La trascendencia personal, como se explora desde el capítulo 1, es esa capacidad de ir más allá de uno mismo, ¿sabes? De las propias necesidades o del ego. Ajá, Es orientarse hacia una contribución positiva, a dejar una huella que vaya más allá de nuestra propia existencia física. No se trata de ser recordado porque sí, sino por algo valioso que se aportó. y el legado significativo, ¿cómo encaja ahí? Es lo mismo. El legado significativo es, en esencia, la materialización de esa trascendencia. Es la influencia y el impacto positivo que perduran en el tiempo, que siguen generando valor incluso cuando ya no estamos. ¿Vale? Las características clave que el libro resalta son, digamos, la antítesis de la fama efímera. Tiene durabilidad porque se mantiene o incluso crece con el tiempo. Interesante eso de que crece. Sí, tiene profundidad porque se basa en contribuciones sustanciales, transformadoras, no en algo pasajero. Se enfoca en la contribución colectiva, en el bienestar común, más que en el autobombo personal. Claro, menos yo y más nosotros. Exacto. Y genera un impacto sostenido, que inspira y sigue influyendo. No es un fogonazo. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque el libro sugiere algo sobre la satisfacción que produce cada camino, ¿verdad? Contrasta la satisfacción interna de la trascendencia con el placer temporal de la popularidad. Efectivamente. Y esa es una diferencia fundamental, ¿eh? La popularidad puede ofrecer gratificación inmediata, un subidón momentáneo de reconocimiento externo. El like, el aplauso fácil. Eso es. Pero a menudo es pasajera y no suele llenar ese anhelo humano más profundo, de propósito y significado.
La trascendencia, en cambio, al estar conectada con valores genuinos y contribuciones reales, proporciona una satisfacción mucho más sólida, duradera y arraigada internamente. Es otro nivel. Vale, queda clara la diferencia conceptual. Pero si alguien que nos escucha se siente más atraído por la idea de trascender, de construir ese legado, ¿por dónde se empieza? El libro lo plantea como un camino, un proceso. ¿Cuáles serían los pilares o pasos fundamentales según estos extractos? Sí, el texto articula este camino en torno a varios pilares esenciales. El punto de partida, ineludible, es el autoconocimiento y propósito. Mirarse hacia adentro. Justo. Esto requiere una reflexión honesta y profunda. Identificar nuestros valores fundamentales, aquello que nos apasiona de verdad, nuestras fortalezas naturales y también, ojo, nuestras debilidades o áreas de mejora. Sin tapujos. Es decir, mirarse bien por dentro antes de empezar a construir hacia afuera. Un buen diagnóstico. Exacto. Y a partir de ese autoconocimiento, el siguiente paso es definir un propósito vital. Pero, y aquí el libro insiste mucho, este propósito debe ir más allá de los intereses puramente personales. ¿No solo qué quiero yo? No, debe centrarse en cómo podemos usar nuestras capacidades y pasiones para contribuir al bienestar de otros, alguna causa más grande que nosotros mismos. De hecho, sugiere incluso el ejercicio práctico de escribir una declaración personal de propósito, ponerlo negro sobre blanco. Y basta con definirlo. Supongo que no será tan fácil. Claro, no. La clave es la alineación. Asegurarse de que nuestras acciones diarias, nuestras decisiones grandes y pequeñas, estén en consonancia con ese propósito definido. Que no se quede en el papel. Eso es. De lo contrario, se queda en una bonita declaración de intenciones sin impacto real, pura fachada. Entendido. Autoconocimiento y propósito como cimiento. ¿Qué viene después para levantar, digamos, el edificio del legado? Pues el segundo pilar es el desarrollo y acción. Una vez que sabes hacia dónde quieres contribuir, necesitas las herramientas para hacerlo. ¿Las capacidades? Exacto. Esto implica identificar y adquirir las habilidades y los conocimientos necesarios en tu área de interés. El libro enfatiza mucho el compromiso con el aprendizaje continuo. Formarse, leer, buscar mentores, estar siempre abierto a crecer. No quedarse quieto. Y la parte de acción, supongo que es donde todo esto se materializa. Ponerse manos a la obra. Precisamente, es pasar a la contribución concreta al bienestar colectivo. Y esto puede tomar muchas formas. Participación activa en la comunidad, voluntariado, mentoría a otros. O cosas más del día a día, quizá. Sí, claro. O simplemente fomentar relaciones positivas en nuestro entorno basadas en el respeto, la empatía y el apoyo mutuo. La acción es lo que convierte el propósito en impacto real. Y menciona un tercer pilar relacionado con la actitud interna, ¿verdad? La mentalidad. ¿Cómo influye eso? Pues es crucial. El pilar de la mentalidad es fundamental. Aquí entran la autenticidad y la integridad. Ser fiel a uno mismo, actuar de acuerdo con los propios valores y principios éticos, incluso cuando es difícil o impopular. Ser coherente, vamos. Exacto. La coherencia genera confianza y credibilidad, y esos son elementos esenciales para un legado duradero. Sin eso, se derrumba. También incluye la resiliencia y la perseverancia, porque, el camino hacia una contribución significativa rara vez es fácil. Habrá baches. Claro. Habrá obstáculos, fracasos, momentos de duda. La capacidad de aceptar estos desafíos como oportunidades de aprendizaje y de mantener la motivación, recordando siempre el propósito mayor, es fundamental. No tirar la toalla a la primera de cambio. Y creo que menciona algo sobre no hacerlo solo, ¿no? Sí, muy importante. Buscar apoyo y mentoría. Rodearse de personas que nos inspiren, los apoyen y nos guíen en el camino. Nadie construye un legado significativo en solitario. Necesitamos esa red. El libro usa ejemplos para ilustrar esto. Menciona figuras históricas y contemporáneas, ¿verdad? Por ejemplo, al hablar de resiliencia y perseverancia, es imposible no pensar en alguien como, Marie Curie, enfrentando no solo los desafíos científicos, sino también el sexismo de su época. Tremendo. Pero siguió adelante con su trabajo, que cambió el mundo. Sin duda. Un ejemplo clarísimo. O Mahatma Gandhi, cuya autenticidad y compromiso inquebrantable con la no violencia, ahí tienes la integridad, fueron la base de su inmensa influencia y legado. Ujú.
O más recientemente Malala Yousafzai, que encarna la perseverancia al continuar su lucha por la educación tras sufrir un ataque brutal, usando su voz para una causa global. Impresionante. O Jane Goodall, cuya pasión y dedicación sostenida durante décadas, ahí ves la acción y el propósito, han transformado nuestra comprensión de los primates y la conservación. Estos ejemplos muestran cómo esos pilares se manifiestan en vidas que realmente trascienden. Hablemos ahora de algo que me parece muy interesante, la diferencia entre ser simplemente conocido y tener una influencia verdadera. El capítulo 3 parece centrarse en esto. ¿Cómo se da ese salto, según el autor? Pasar de la fama a la influencia real. Pues sí, el texto plantea que el simple reconocimiento o la visibilidad no equivalen automáticamente a influencia positiva. Para que esa visibilidad se transforme en influencia verdadera y constructiva, se necesita cultivar ciertas cualidades. ¿Cómo cuáles? Menciona la autenticidad, como decíamos antes. Es clave. Usar esa plataforma o visibilidad para abogar por causas importantes, no solo para hablar de uno mismo. Practicar la empatía para conectar genuinamente con las necesidades de los demás. Ponerse en su lugar. Eso es. Saber involucrar a otros en esas causas, crear movimiento. Y muy importante, mantener un compromiso a largo plazo, no solo subirse a la ola del momento y luego desaparecer. Y aquí entra en juego algo que mencionaste antes, la responsabilidad, que tener influencia no es gratis. Lo fascinante aquí es precisamente eso, la carga ética que conlleva la influencia verdadera. No se trata solo de tener altavoz, ¿sabes?, sino de ser profundamente consciente de cómo se usa. Claro. El libro subraya la importancia de la transparencia, la honestidad, considerar cuidadosamente el impacto de nuestras palabras y acciones en los demás y, fundamentalmente, liderar con el ejemplo, ser el primero en aplicar lo que predicas. Es una responsabilidad ineludible si se quiere que la influencia sea positiva y duradera. Tienen todo el sentido. Si no hay esa base ética, la influencia puede ser, efímera en el mejor de los casos o incluso dañina. Exacto. Y por eso, cultivar esta influencia auténtica y responsable es clave para trascender, porque es lo que permite generar un impacto sostenido y creíble. Ajá. Cuando la influencia se pone al servicio del bien común, es cuando realmente se construye ese legado significativo del que habla el libro. Conecta directamente con el concepto de impacto duradero que se explora en el capítulo 4. Y ese capítulo 4 da ejemplos concretos de cómo se puede dejar esa huella positiva en distintos ámbitos, porque a veces parece que trascender es solo para figuras históricas, para gente muy, muy grande. Sí, y eso es importante aclararlo. El capítulo 4 muestra la aplicabilidad en esferas muy diversas, haciendo la idea mucho más accesible, más cercana. A ver, cuéntame. Por ejemplo, en el ámbito de la educación, menciona cómo la mentoría individual o el desarrollo de programas educativos inclusivos pueden dejar una huella duradera, algo al alcance de muchos. Claro. En el medio ambiente, habla de acciones de conservación, de promover prácticas sostenibles en una comunidad o incluso en una empresa. Pequeños gestos que suman. Ya. En derechos humanos, la defensa activa de causas justas o el activismo informado. Incluso en el arte y la cultura, fomentar la creatividad en otros o trabajar por preservar el patrimonio cultural son formas de trascender. Me gusta esa idea de que se puede trascender desde muchos lugares diferentes, no solo desde la gran historia o la política. Definitivamente. Y todo esto refuerza la idea central que parece recorrer el libro, que, en última instancia, trascender es más loable que simplemente ser conocido. Buena frase. Sí. La verdadera medida no es cuánta gente conoce tu nombre, sino el impacto positivo y perdurable asociado a tus acciones y contribuciones. Eso es lo que cuenta al final. El libro también usa una metáfora bonita. Habla de trascender como un arte que se cultiva. Me sugiere un proceso continuo, algo que se trabaja día a día. ¿Cómo propone el texto pasar de esa superficialidad inicial que mencionábamos a la profundidad necesaria para cultivar ese arte? Pues sí, el capítulo 6 aborda esto como un viaje interior hacia la profundidad. Implica, en primer lugar, una autorreflexión constante. Parar y pensar para entender nuestras verdaderas motivaciones, más allá de la búsqueda de aprobación externa. Salir del piloto automático. Exacto. Luego, practicar la autenticidad de forma radical, buscando la coherencia entre lo que pensamos, sentimos, decimos y hacemos, que haya una línea recta. Ser de una pieza. Eso es. Y, finalmente, vivir con intención, tomando decisiones conscientes y deliberadas
que estén alineadas con nuestros valores y nuestro propósito, en lugar de dejarnos llevar por la inercia o las expectativas ajenas. Elegir el rumbo. ¿Y hay herramientas o prácticas concretas que sugiera para ese cultivo diario? Algo que podamos hacer, pues eso, cada día. Sí, sí. Los capítulos 7 y 9 mencionan varias prácticas diarias que ayudan a nutrir esa vida con significado. Si conectamos esto con el panorama general, estas prácticas son como los ladrillos que van construyendo ese edificio del legado día a día. Venga, dime algunas. Habla de dedicar tiempo a la reflexión o la meditación, aunque sean unos minutos. Establecer intenciones claras para el día o la semana. ¿Qué quiero lograr hoy que esté alineado con mi propósito? Enfocarse. Exacto. Practicar activamente la gratitud. Valorar lo que se tiene. Buscar oportunidades para el servicio o el altruismo, por pequeñas que sean. Conectar con la naturaleza como fuente de perspectiva y calma. Y, por supuesto, mantener un compromiso firme con el aprendizaje continuo. Siempre hay algo nuevo que aprender. Son como hábitos para mantener el enfoque en lo importante, ¿no? Para no desviarse con el ruido del día a día. Exacto, son anclas. Anclas que nos ayudan a no perdernos en la superficialidad y a mantener viva la conexión con nuestro propósito y nuestros valores. Son fundamentales. También hay una conexión interesante en el capítulo 8 entre creatividad y trascendencia. Y no lo limita solo a los artistas, ¿verdad? Que parece que la creatividad es solo para ellos. No, en absoluto. El libro presenta la creatividad como una herramienta fundamental para la trascendencia en cualquier campo. Es la capacidad de generar nuevas ideas, de encontrar soluciones innovadoras a problemas, de expresar nuestros valores de formas únicas y personales. Ver las cosas de otra manera. Eso es. Y también, muy importante, es la capacidad de visualizar y construir activamente un futuro mejor, no solo aceptar el presente tal cual. La creatividad es motor de cambio y, por tanto, una vía clara hacia el legado. Y menciona una dimensión aún más profunda, la espiritual. ¿Cómo encaja eso? Sí, el capítulo 9 toca brevemente lo que llama la evolución a la trascendencia espiritual. Pero ojo, no se refiere necesariamente a religión organizada, Ah, vale. sino a conectar con un sentido de propósito que va más allá de lo material o lo individual. Es buscar una conexión con algo más grande que uno mismo, sea el universo, la humanidad, la naturaleza, lo que resuene con cada uno. Entiendo. Y dejar que valores como la compasión, la integridad y el servicio guíen nuestra vida desde esa conexión profunda. Es como la capa más íntima, más esencial de esta búsqueda de significado. Y todo este camino, todo este cultivo del que habla el libro, ¿qué beneficios reporta según el texto, más allá del propio legado que dejas para el futuro? ¿Qué te llevas tú en el presente? Buena pregunta. El libro, especialmente en el capítulo 6, resalta beneficios muy tangibles para la propia vida, para el aquí y ahora. Vivir con un sentido claro de propósito da dirección y motivación. Eso ya es mucho. Sí, saber para qué te levantas. Exacto. Experimentar esa satisfacción interna profunda de la que hablábamos antes, que es mucho más resiliente que la felicidad basada en circunstancias externas que van y vienen. Un bienestar más sólido. Eso es, construir relaciones más sólidas, auténticas y significativas con los demás, basadas en valores compartidos, conexiones reales y, por supuesto, la propia satisfacción de saber que se está generando un impacto positivo en el mundo, por pequeño que éste sea. Eso no tiene precio. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si intentamos destilar las ideas centrales que hemos explorado a partir de estos extractos, parece que la clave es esa distinción fundamental. La fama puede ser hueca y pasajera. Mucho ruido y pocas nueces a veces. Mientras que la trascendencia busca un impacto positivo y duradero. Algo que quede. Exacto. Y para lograr esa trascendencia, el camino pasa por conocerse bien, definir un propósito que mire más allá de uno mismo, actuar con coherencia y autenticidad. Sin caretas. Exacto. Contribuir activamente al bienestar colectivo y cultivar una mentalidad resiliente y abierta al aprendizaje. Es un pack completo. La fuente nos deja claro entonces que la verdadera medida del éxito no es cuánto ruido hacemos, sino cuánta luz dejamos encendida para otros. Me gusta esa idea. Totalmente. Y yo me quedo con esa idea de que no se trata necesariamente de realizar hazañas épicas, ¿sabes? Construir un legado es más bien un proceso continuo, paciente. Poco a poco.
Sí, es la suma constante de pequeños esfuerzos significativos, de decisiones alineadas con nuestros valores. Es como decía esa metáfora tan chula, un arte que se cultiva día tras día, con intención. No es magia, es trabajo consciente. El texto nos deja pensando, ¿qué semillas de impacto duradero podríamos estar plantando hoy mismo, quizás sin ser plenamente conscientes de ello? En nuestras interacciones diarias, en nuestro trabajo, en nuestra comunidad. Buena reflexión esa. O mirándolo desde otro ángulo, considerando estas ideas sobre la trascendencia, ¿cómo resuena el concepto de legado en la forma en que enfocamos nuestras acciones cotidianas? Incluso las más pequeñas, las que parecen insignificantes. ¿Les damos ese valor? Son preguntas potentes para darle una vuelta después. Pues sí, son preguntas que quedan abiertas para la reflexión personal de cada uno. Y con esa invitación a la reflexión, cerramos este análisis a fondo. Gracias por habernos acompañado en The Deep Dive.